Vivimos en un mundo en caos, lleno de violencia, de acciones lamentables que por sí solas cuestionan el estatus de animal racional del hombre. No obstante, también todos los días en el mundo hay actos heroicos de personas que con sus acciones producen cambios en las vidas de sus semejantes, motivando a que éste sea un mundo mejor. Héroes que sin capa y sin reconocimiento luchan desde el anonimato porque sigamos siendo verdaderamente humanos. Aquí mencionaremos brevemente a 5 personas de todas las épocas que con sus acciones demostraron un valor extraordinario en tiempos muy difíciles. El hombre del tanque o el rebelde desconocido son los nombres que se atribuyeron a un hombre anónimo y valiente que se volvió internacionalmente famoso al ser grabado y fotografiado de pie frente a una columna de tanques tipo 59 durante las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989 en la República Popular de China. La imagen la captaron el 5 de junio del 89 4 fotógrafos desde los balcones del Hotel Beijing a 200 metros de la plaza. Los estadounidenses Jeff Widener para la agencia Associated Press y Charlie Colt de la revista Newsweek, el británico Stuart Franklin para la agencia Magnum Photos y el hongkonés Arthur Sang para la agencia Reuters. La fotografía de Widener es la más reconocida y fue tomada con una Nikon y una lente de 300 milímetros desde un balcón del Hotel Beijing. La noche anterior el fotógrafo había sido asaltado y agredido por la policía que le requisó el material captado de la represión contra los estudiantes. Por eso, a poco de tomar las imágenes del hombre del tanque, escondió el carrete en la cisterna de un inodoro. Pese al registro de su habitación, logró sacar la fotografía y enviarla a su redacción. La fotografía y filmación del hombre de pie, solo, delante de la columna de tanques, se transmitió esa misma noche. Fue titular en cientos de periódicos y revistas y el principal titular en muchos noticiarios alrededor del mundo. En abril de 1998, la revista estadounidense Time incluyó al hombre del tanque en su lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX. El incidente tuvo lugar en la avenida Chang'an, a unos 200 metros de distancia de la plaza de Tiananmen, que lleva a la ciudad prohibida en Pekín, el 5 de junio de 1989, un día después de que el gobierno chino empezase a reprimir violentamente las protestas democráticas. Mientras los tanques se le aproximaban, el hombre se mantuvo solo y de pie, sosteniendo 2 bolsas, una en cada mano. Mientras los tanques se le aproximaban, el hombre se mantuvo solo y de pie, sosteniendo 2 bolsas, una en cada mano, mientras los tanques iban disminuyendo la marcha. Él hacía gestos para que se fueran. En respuesta, el tanque situado en la cabeza de la columna intentó sortearlo, pero el hombre se interpuso repetidamente en su camino, demostrando un valor, una tenacidad y un aplomo fuera de serie. Tras esto, los tanques se detuvieron y el individuo subió encima del primer tanque y sostuvo una conversación con el conductor. Existen especulaciones sobre lo que dijo y se le han adjudicado frases como ¿por qué están aquí? Mi ciudad es un caos por su culpa. Retrocedan, den la vuelta y dejen de matar a mi gente, o váyanse. Luego, la grabación muestra cómo varios hombres vestidos de civiles empujaron al hombre entre la multitud mientras los tanques seguían su camino. Muchos sospechan que era en realidad policías en ropa de civil o personas que no querían que la situación llegara a otro nivel. La foto es famosa en el mundo entero a pesar del paso del tiempo. En ella se ve a miles de personas saludando a un Adolfo Hitler de la Alemania nazi, salvo un hombre. Ese hombre se llamaba August Landmeiser. El saludo adoptado por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán debía ir acompañado del grito Heil Hitler. Nadie se negaba a hacerlo, por convicción o por miedo, pero Landmeiser se negó. Nacido el 24 de mayo de 1910 en Pinneberg, Alemania, el heroico rebelde era trabajador de la empresa Blom, Bosch, en Hamburgo. El 13 de junio de 1936, Hitler participó en el bautismo de una nueva nave de la Armada alemana,
Landmeiser se mantuvo de brazos cruzados y entró a la historia. En 1931 se afilió en el partido nazi, aunque se cree que lo hizo para conseguir trabajo, ya que la afiliación era recurso esencial para obtenerlo. Pero en 1933 Landmeiser se enamoró. Fue cuando se cruzó con Irma Eckler. Ella también se enamoró perdidamente, pero llevaba consigo un estigma para esa época y ese lugar. Ella era judía. El amor supera todas las barreras y en 1935 la pareja se unió, aunque no legalmente, ya que las leyes de Nuremberg promulgadas en aquella época impidieron que se casaran. Landmeiser fue expulsado del partido nazi. Al hombre no le importaba, solo le interesaba Irma e Ingrid, la hija que ambos tuvieron en octubre de 1935. El 13 de junio de 1936, el partido nazi organizó el bautismo de una nueva nave de la Armada Alemana en los astilleros de Blohm-Voss en Hamburgo. Los obreros asistieron en masa y realizaron el saludo nazi, salvo Landmeiser, que se mantuvo de brazos cruzados y entró a la historia. Esta foto se convirtió en un emblema del desafío, pero fue su certificado de defunción en vida. Al año siguiente, en 1937, Landmeiser trató de huir de Alemania con su mujer e hija para dirigirse a Dinamarca. Fue detenido en la frontera y otra vez le impusieron las leyes de Nuremberg, por las cuales fue acusado de deshonrar a la raza y de infamia racial. Un año después, Landmeiser fue absuelto, pero obligado a romper su relación con Irma. El hombre no lo aceptó y su valentía le costó que lo enviaran 3 años a un campo de concentración. Irma, que estaba embarazada de él en ese momento, también fue detenida y llevada a un campo de concentración. Allí dio luz a su segunda hija, se llamó Irene. Su papá nunca pudo conocerla. Irma fue separada de sus hijas y llevada a un campo de exterminio donde fue asesinada. En 1941, Landmeiser salió en libertad. No sabía dónde estaban sus hijas, ni jamás se enteró que su mujer ya había sido asesinada. Pero su dolor no terminó allí. Fue reclutado y enviado al frente, y nunca más se supo de él. La historia de la pareja se mantuvo en secreto hasta 1996, en que fue dada a conocer por Irene, la pequeña que había sido llevada a un orfanato tras separarla de la madre y más tarde fue adoptada. Su hermana Ingrid tuvo más suerte, vivió con su abuela materna. En el 2020, el saludo fascista está prohibido en Alemania y Austria, y quienes utilicen la frase Sieg Heil, que significa Viva la Victoria, pueden ser condenados con hasta 3 años de cárcel. Otro tiempo, una historia mejor. Rosa Parks, registrada al nacer con el nombre de Rosa Louise Macaulay Parks, nacida en Tübingen, Alemania, el 4 de febrero de 1913 y fallecida en Detroit, Michigan, el 24 de octubre de 2005, fue una figura importante del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, en especial por haberse negado a ceder el asiento a un blanco y moverse a la parte trasera del autobús en Montgomery, Alabama, en los Estados Unidos. El 1 de diciembre del año de 1955, por tal acción acabó en la cárcel, lo que se cita frecuentemente como la chispa del movimiento y se la reconoce como la primera dama de los derechos civiles. En aquel entonces Rosa tenía 42 años, cuando el 1 de diciembre de 1955 tomó un transporte colectivo para volver a su casa, específicamente un autobús. En ese momento, los vehículos estaban señalizados con una línea, los blancos delante y los negros detrás. Así, la gente de raza negra subía al autobús, pagaba al conductor, se bajaba y subía de nuevo por la puerta trasera. Parks se acomodó en los asientos del medio, que podían usar los negros si ningún blanco lo requería. Cuando se llenó esa parte, el conductor le ordenó junto a otros 3 negros que cedieran sus lugares a un joven blanco que acababa de subir. Este ni siquiera había pedido el asiento, dijo después Parks en una entrevista a la BBC. Los otros se levantaron, pero ella permaneció inmóvil. El conductor trató de disuadirla, debía ceder su asiento, es lo que marcaba la ley. Voy a hacer que te arrestre, le dijo el conductor. Puede hacerlo, respondió ella. Cuando la policía le preguntó por qué no se levantaba, contestó con otra pregunta.
¿Por qué todos ustedes están empujándonos por todos lados? Fue encarcelada por su conducta, acusada de haber perturbado el orden. En respuesta al encarcelamiento de Rosa, Martin Luther King, un pastor bautista relativamente desconocido en ese tiempo, condujo la protesta a los autobuses públicos de Montgomery, en los que colaboró también la activista y amiga de la infancia de Rosa, Johnny Carr, y que simplemente convocaba a la población afroamericana a organizarse para transportarse por sus propios medios o caminando y no tomar los autobuses. Como los autobuses terminaron recibiendo pocos o ningún pasajero, comenzaron a dar déficit, por lo que se hizo necesario que la autoridad del transporte público terminara la práctica de segregación racial en los autobuses. Este suceso inició más protestas contra otras prácticas de segregación todavía vigentes. Mientras tanto, en 1956, la lucha judicial contra la ley segregacionista de Montgomery y Alabama llegó finalmente a la Corte Suprema de Estados Unidos, que declaró inconstitucional la segregación en el transporte. Rosa Parks se convirtió en un icono del movimiento de los derechos civiles. César Chávez, nacido como César Estrada Chávez el 31 de marzo de 1927 y fallecido el 23 de abril de 1993, fue un líder campesino y activista de los derechos civiles estadounidenses, quien, junto a Dolores Huerta, fundó la Asociación Nacional de Campesinos en 1962, que después fue reconocido como el sindicato La Unión de Campesinos, United Farm Workers, o UFW por sus siglas en inglés. Como trabajador campesino estadounidense de origen americano, Chávez se convirtió en el más reconocido activista latinoamericano de los derechos civiles y fue fuertemente promocionado por el movimiento sindical estadounidense, que buscaba inscribir a miembros hispanos. Su promoción del sindicato a través de las relaciones públicas y uso de tácticas no agresivas convirtió la lucha de los trabajadores campesinos en una causa moral que contaba con el apoyo a nivel nacional. Para finales de 1970, sus tácticas habían obligado a los cultivadores a reconocer a la Unión como el portavoz de negociación para 50,000 trabajadores campesinos en California y Florida. Durante su vida, el colegio César Chávez fue una de las pocas instituciones nombradas en su honor, pero después de su muerte se convirtió en un gran icono histórico para la comunidad latina. Por lo tanto, muchas escuelas, calles y parques llevan su nombre. Él ha llegado a ser un icono en la organización laboral y política izquierdista, simbolizando el apoyo para los trabajadores y para el fortalecimiento hispano en la organización de base. También es famoso por el uso popular de la consigna "Sí se puede", la cual fue adoptada como consigna para la campaña de Barack Obama en 2008. Aunque la Unión flaqueó unos años después de la muerte de Chávez en 1993, sus esfuerzos dieron pie a numerosas mejoras para trabajadores sindicalizados. Desde entonces, él se ha hecho un santo popular, por decirlo de alguna manera, en el panteón de México-americanos en Estados Unidos. Su cumpleaños, el 31 de marzo, es un día feriado conmemorativo federal, el Día de César Chávez, y se observa en varios estados de Estados Unidos. Él recibió muchos honores y premios durante su vida y después, entre los cuales la Medalla Presidencial de la Libertad en 1994. Un día de septiembre de 1997, 3 jóvenes palestinos se inmolaron en una concurrida calle del centro de Jerusalén. En el ataque Camisake murieron 5 israelíes, incluyendo 3 niñas de 14 años. Hanan era la madre de una de ellas y a partir de ese momento decidió transformar su dolor en activismo. Esta israelí creó el Foro de Familias Afligidas, que agrupa a más de 500 familias israelíes, palestinas, judías, musulmanas, laicas y ortodoxas, que creen que la represión no es una respuesta adecuada a la violencia y luchan por la paz en los territorios palestinos. Su iniciativa implica inculcar el respeto por todas las culturas e impedir que el dolor por las muertes causadas por atentados se convierta en razón de enemistad. Por eso, este grupo de padres y madres organizan seminarios y charlas para concientizar a la población. Han logrado crear incluso una emisora de radio y un programa de televisión en los que cuentan historias reales vividas por los miembros del foro. Creemos
que la maternidad, la paternidad y el deseo de salvar a los niños que están vivos son los únicos denominadores comunes que van más allá de la nacionalidad, la raza y la religión, escribió Nurit en su ensayo Los padres afligidos por la paz.